y entonces se están estimulando, se está viendo la estimulación en este caso entonces del hidrógeno como tal, que sería el átomo o el spin nuclear que se estaría estimulando normalmente en una resonancia. Vemos entonces el movimiento, ¿sí?, de estos spines nucleares y la adquisición de la imagen. En este movimiento se está generando a través de una secuencia, lo que podríamos manejar como secuencia, y recordemos que todas las secuencias requieren de un tiempo de repetición y de un tiempo de eco. ¿Listo? Entonces el tiempo de repetición y el tiempo de eco sería lo que estuviera formando la imagen. Por eso, acá la estamos viendo en estos recuadros, que esa sería la energía y la frecuencia. Por eso se ve que en unos campos tiene mayor intensidad, deja de dar intensidad y vuelve y adquiere. Para este caso entonces como tal de la imagen por resonancia magnética. Esta ya es la parte en la que nos permite identificar cómo funcionaría directamente en un paciente con alguna patología específica. En este caso, el simulador nos permite identificar un tumor, ¿cierto? O una lesión tumoral en la cabeza, por lo cual está recogiendo varias células. Por eso estamos viendo en la parte superior de la cabeza, en la parte izquierda, estamos viendo una concentración de células, una concentración de átomos de hidrógeno, en este caso, estimulando ahí y haciendo una imagen. Para este entonces ya tuvimos una variación, ya no estamos viendo las ondas, sino que estamos viendo los fotones, la estimulación de los fotones y cómo sería la transmisión de imágenes por fotones a los detectores. ¿Qué son estos? ¿Cierto? Ya no estamos viendo acá las ondas, como lo vimos ahorita que era una partición de ondas, según la estimulación que tuviera, sino que acá ya son los fotones, de que la mayoría siempre van en dirección al campo magnético, pero entonces acá ya la estimulación de ese campo magnético hace que cambien de dirección y vayan directamente al detector con una energía igual entonces del 100%. En este caso volvemos a la frecuencia de 63.9, que sería para el hidrógeno, un teslaje de 1.5, y de esta manera entonces estaríamos dando desarrollo a la segunda parte del taller de resonancia magnética. Cordial saludo compañeros y tutor. Mi nombre es Diana Erika Díaz. Procedo con resonancia magnética, explicando T1 y T2. Pero recordemos que la resonancia no es invasiva, no usa radiación, ya que es un campo magnético y sus secuencias son magnéticas. Bueno, empiezo explicando el T1 y el T2, pues algo así, pues rapidito. El T1 podemos evidenciar el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, o sea, negro, y la sustancia blanca se ve hiperintensa, o sea, blanca. En el T2, el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, no, es hiperintenso, o sea, blanco, y la sustancia blanca hiperintensa, o sea, negra, ya, o sea, que cambian de colores, ¿sí? Entonces vamos a empezar ya pues con el desarrollo de la guía de laboratorio. Empezamos con la primera pregunta, que es cuando se realiza el experimento del tubo de ensayo en la grasa. Se utiliza un tiempo de repetición de 395 milisieverts y un pulso de 180 grados. ¿Cómo se visualiza la sustancia? Listo, entonces aquí se visualiza, esto es un T1 corto, o sea que no lo vamos a ver como un T1, pues normal que vemos más intensos los colores. Aquí se ven como un poco más opacos, ¿sí? En esta imagen. El líquido cefalorraquídeo se ve hipodensa, la sustancia blanca se ve hipodensa y el hueso se ve hiperdenso. Ahí podemos ver pues el líquido cefalorraquídeo es más negrito, ¿sí? Y bueno, y la sustancia blanca, que es como el cerebro, ¿sí? Se ve más grisecito. Y el hueso pues ya se ve blanco, que se ve alrededor. Procedo con
Aquí qué secuencia se utiliza y por qué. Entonces aquí la secuencia que utilizó fue Spinneco en 2D. Bueno, aquí, ¿por qué? Porque un TR corto, la grasa se libera pues rápido y la energía alcanza su intensidad de señal con tiempo corto. Por eso es que utilizamos este, ¿sí? Este es más que todo como para la grasa. Bueno, seguimos con T2. Aquí dice que cuando se realiza el experimento del tubo de ensayo con el agua, se utiliza un tiempo de repetición de 2500 milisieverts y tiempo de repetición de 4 milisieverts. ¿Cómo se visualiza la sustancia y por qué? Entonces aquí pues se visualiza el líquido cefalorraquídeo hiperintenso en los cuernos pues anteriores y de los ventrículos laterales, ¿sí? Los de arriba. La sustancia blanca hiperintensa, o sea negra, ¿sí? Podemos ver pues negro ahí como en el rodillo del cuerpo calloso y en el área de los forces se ve negrito, ¿sí? Seguimos con explique qué proceso físico se presenta para que exista una diferencia en la imagen entre la grasa y el agua. Al formarse la imagen en resonancia magnética, la secuencia T1 y T2. Entonces aquí pues explicando, decimos que la interacción de los átomos y las ondas de radiofrecuencia, los pulsos con los átomos de hidrógeno de cada una de las estructuras, y la diferencia es que el agua tiene más átomos, entonces va a haber más interacción de los pulsos con el agua que con la grasa por la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en el agua. Y aquí pues vamos a proceder pues este cuadrito decimos que las estructuras, el hueso, pues que podemos ver ahí entre el cráneo, el hueso, la grasa, el líquido cefalorraquídeo, sustancia blanca y sustancia gris, ¿sí? En un T corto, el hueso se puede ver hiperdenso, ¿sí? La grasa se ve hipodensa, el líquido cefalorraquídeo hipodenso, la sustancia blanca hipodensa y la sustancia gris hiperdensa. Pero mire que en esos hipodensos se ve la diferencia de colores. En uno se ve más oscuro, por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo se ve más oscuro, en la sustancia blanca se ve más blanquito y en la grasa se ve un poco oscurito, ¿sí? Entonces vamos en el T1, ¿sí? En el T1 el hueso se ve hipointenso, ¿sí? La grasa se ve hiperintensa, el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, la sustancia blanca levemente hiperintensa y la sustancia gris se ve isointensa. En T2 podemos ver el hueso hipointenso, la grasa hiperintensa, el líquido cefalorraquídeo hiperintensa, la sustancia blanca hipointensa y la sustancia gris isointensa. Y en un fly podemos ver el hueso hipointenso, la grasa hiperintensa, el líquido cefalorraquídeo hipointenso, la sustancia blanca hipointensa y la sustancia gris isointensa. Esto es pues hasta ahora. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra García y le voy a hablar sobre la parte del taller de laboratorio de ultrasonido y tomografía. La primera pregunta de ultrasonido es: explique con sus propias palabras cómo se realiza el efecto Doppler y por qué es tan útil
en el estudio de las estructuras vasculares. Bueno, vemos que se genera una señal por un cristal que se encuentra en la punta de un transductor, el cual hace las veces de observador inmóvil. Esta señal es reflejada por los eritrocitos o glóbulos rojos de la sangre, que hacen las veces de objeto en movimiento. La frecuencia de la señal se modifica por la velocidad de los eritrocitos y esta variación de la frecuencia es recogida de nuevo por el transductor y convertida en una imagen gráfica. Es útil en el estudio de estructuras vasculares al permitir determinar el grado de disfunción de las válvulas cardíacas y medir el flujo y presiones intracavitarias. Proporciona información con relación a la permeabilidad arterial y venosa, sentido de flujo, presencia de estenosis y fístulas, el estado de la vasculatura distal y proximal al sitio del examen. Todo esto de forma rápida y segura. Es una evaluación clínica no invasiva, aunque incompleta en comparación de otras técnicas. La segunda pregunta dice: explique las posibles reacciones de la onda de ultrasonido con la materia. Bueno, cuando la energía acústica interactúa con los tejidos corporales, las moléculas tisulares son estimuladas y la energía se transmite de una molécula a otra adyacente en la misma dirección. Por ejemplo, los sólidos tienen una alta impedancia y los líquidos, las partes blandas y los gases, que viene siendo el aire, tienen una baja impedancia. Es decir, transmiten mejor el sonido, una menor resistencia. Pero esta última afirmación no es de todo cierta. Por ejemplo, el hueso tiene una impedancia alta, va a taponar el paso del haz ultrasónico casi en su totalidad. Tiene una impedancia muy alta. Los líquidos y partes blandas son ideales para el uso de esta técnica, tienen una impedancia baja, como el gas, que tiene una impedancia bajísima. Entonces podemos deducir que a más impedancia, mejor el paso del haz. Pero en todos los casos anteriores descritos, menos en el gas, que viene siendo el aire, que con una impedancia bajísima es un muy mal transmisor del sonido. Otra pregunta era sobre tomografía computarizada. La primera era: teniendo en cuenta el video de laboratorio, describe los factores técnicos que son variables en el estudio de cualquier muestra. Bueno, al momento de visualizar el video compartido por el tutor, encontramos distintos factores y parámetros técnicos que son variables en la forma de un estudio, los cuales todo radiólogo o tecnólogo deben tener en cuenta al momento de exploración. Estos son el tamaño del tejido que se examina, el movimiento de la camilla, el paso, que viene siendo como el movimiento de la camilla por rotación de 360 grados sobre la colimación y la colimación. Además, deben elegirse otros factores como el tiempo de rotación, el algoritmo de reconstrucción y el intervalo de barrido de salto. Otra pregunta era: ¿qué factores intervienen en la formación de la imagen en tomografía y por qué podemos lograr las imágenes en 3D con la tomografía computarizada? La obtención de imágenes a través de una tomografía computarizada se realiza a través de un tubo de rayos X. Un haz de rayos X colimado atraviesa al paciente mientras todo el sistema realiza un movimiento circular. Se mide el haz atenuado remanente y los valores se envían a un ordenador. Este analiza la señal recibida por el detector, reconstruye la imagen y la muestra en un monitor. Espero que les haya quedado muy claro la explicación de este laboratorio. Muchas gracias.